Buenas tardes, buenos días de nuevo a todos. Gracias por asistir a esta videoconferencia. Queremos que sea una videoconferencia que dure al menos 40 minutos. Luego vamos a tener una fase de preguntas que queremos que sea de aproximadamente 20 minutos. Luego más tarde, cuando termine el presentador de hacer la videoconferencia, voy a dar de nuevo unos protocolos para las preguntas, ¿de acuerdo? Procedo a presentar al ponente, Alejandro López Vidal, director técnico de Andece, actual coordinador de la Maestría Internacional en Prefabricados de Hormigón, que tenemos en conjunto con ellos. Y la videoconferencia pues lleva por nombre la prefabricación en hormigón en concreto. 3 conceptos claves para entender hacia dónde se dirige. ¿De acuerdo? Así que a partir de ahora doy paso a Alejandro López y espero pues sea de su agrado. Muchas gracias, un saludo. Como decía, vamos a estructurar esta próxima hora en tratar de plasmar estas 3 ideas claves: la innovación, la sostenibilidad y el BIM, y dejaremos al final del encuentro pues, un turno de ruegos y preguntas, pero en cualquier caso, muchos de vosotros que ya me conocéis sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición para pues, plantear cualquier duda, incluso pues, compartir alguna reflexión, y yo Vamos a empezar con la primera de estas ideas clave, la innovación. Pero antes de ello, creo que es fundamental dar cabida a lo que supone o qué significa el prefabricado de hormigón en toda la extensión de la palabra. En primer lugar, hay que tener en claro que el prefabricado está basado fundamentalmente en el material base, que es el hormigón o concreto, que este material de construcción por excelencia pues tiene o sabe responder a múltiples exigencias. Yo creo que no vamos a descubrir nada hablando de las bondades que tiene el hormigón. Yo creo que el dato que mejor ilustra su capacidad es que es el material de construcción más utilizado del mundo, y si nos atenemos a materiales en su conjunto por el grado de uso, solo después del agua es el que más se utiliza en todo el planeta. Otro dato yo creo que bastante revelador es que solo el hormigón supone por sí mismo más del doble de la suma del resto de materiales de construcción todos juntos. Esto yo creo que es resultado pues no de decisiones puntuales, sino de un recorrido, de un bagaje histórico, sobre todo digamos, en los 50 últimos años, donde realmente se ha construido por necesidades obvias de la explosión demográfica que ha habido en todo el mundo, y que el hormigón ha sabido responder adecuadamente por un montón de razones. Y por otro lado, entendemos, o así lo hacemos valer, la prefabricación debe entenderse como la versión industrializada de la construcción en hormigón. Hay que saber separarlo, y de esto algunos de vosotros que ya nos habéis seguido en anteriores encuentros, pues yo creo que ha quedado más que de manifiesto. Hay que saber separar, y así empieza la reglamentación a reconocerlo, que hay ciertas particularidades en todo el proceso, incluso desde la propia concepción de cualquier obra o cualquier solución constructiva, que el prefabricado de hormigón tiene incluso entidad propia y debe separarse de lo que sería pues, la construcción más tradicional o convencional, tal y como la hemos entendido, con todas esas garantías o respuestas que se dan ante ciertas exigencias como las que tenemos aquí incluidas. Una mayor rapidez de ejecución, mayor precisión, en definitiva, elementos que consideramos que son más fiables en cuanto a que el resultado esperado se adecua a lo que se estimó en origen. Y para ir un poco introduciendo las 3 ideas básicas sobre las que nos vamos a apoyar en los próximos minutos, esa pequeña I de innovación, esos 3 aspectos que creemos que son los que más destacarían dentro de un marco de construcción sostenible: la parte energética, la durabilidad y la reciclabilidad como atributos que tiene el prefabricado de hormigón, y en la parte industrializada porque está íntimamente ligada a la metodología BIM. Pero vamos a empezar con la parte de innovación. A veces el término innovación no tiene unos límites claros.
Nosotros siempre defendemos que la innovación es parte ya del propio concepto de prefabricado de hormigón. Aquí, bueno, estas son unas pocas ilustraciones que de alguna manera dejan ver que ha habido un recorrido hasta ahora, y ese recorrido procede en buena medida de grandes dosis de innovación, algunas forzadas o invitadas por propias exigencias que haya podido haber en muchos proyectos, en muchas obras, y otras pues por propia cultura de empresas o yo me gusta más hablar de industriales, que han entendido que su competitividad futura ha debido de ir ligada a mejorar, a conocerse a sí mismo y a evolucionar de alguna manera. Y entre medias pues está todo ese conocimiento adquirido. Pero esto un poco de manera más visual y gráfica para poder verlo. Una pregunta que nos hacemos, o que en muchas ocasiones me han hecho los prefabricadores, es: ¿pero yo soy innovador? Pues muchas veces lo es, incluso sin saberlo, o sin haberlo pretendido ser de partida. Digamos, algún caso particular de alguna obra que por ciertas cuestiones, por la singularidad de la misma, por exigencias que no son muy conocidas, le han obligado a tener que emplear grandes dosis de imaginación, incluso de haber introducido algún cambio sobre lo que ya tenía previsto, y eso lo ha convertido directamente en innovador. Ya digo que sin haberlo pretendido ser de partida. Y eso de alguna manera siempre invita a abrir camino y a mejorar. Nosotros entendemos que la innovación es sinónimo directo de mejora. En la fabricación y el diseño, bueno, partamos del diseño. Siempre defendemos la idea de que el prefabricado debe de venir prescrito en proyecto. Incluso antes, cuando se está ya concibiendo en la obra, debe de ser un material o una solución que se tenga como alternativa a otras. No pretendemos tampoco querer ser presuntuosos, es decir, que el prefabricado anula o invalida cualquier otra solución, porque es obvio que cualquier construcción es, al fin y al cabo, una mezcla de materiales que conviven o pueden convivir perfectamente. La cuestión es que se conozcan sus capacidades y que el que tenga la capacidad de decisión, sea el arquitecto, el ingeniero, pues sepa valorarlo y sepa decidir convenientemente. Y esto pues entendemos que siempre debe de venir prescrito desde el minuto 1 y no después, porque es cuando es más difícil su encaje. Y toda esta innovación que se ha venido desarrollando y que se está desarrollando y que entendemos que se seguirá desarrollando en los años venideros, fundamentalmente procede de la evolución que han tenido las materias primas. Es decir, la industria del prefabricado por sí sola, como creo que cualquier otra industria, por poner un símil a del automóvil, no es innovadora por sí sola. Necesita del apoyo de otras industrias que están alrededor y que le pueden ayudar a progresar. Creo que el más claro ejemplo puede ser la industria química, con los aditivos para la construcción. Por ejemplo, los hormigones autocompactantes, que ya son una auténtica realidad y su uso está tan extendido en la industria del prefabricado, pues ha procedido sobre todo de la evolución que ha experimentado la industria química, con aditivos, plastificantes y superplastificantes, fluidificantes, etcétera, que han ayudado, entre otros, al concepto que hoy pues queda ya tan extendido que casi ni se plantea cualquier otra alternativa, y eso ha ayudado pues a una mejora notable de las capacidades, primero de los propios elementos y luego también incluso del propio proceso y de las condiciones laborales que hay en las propias fábricas. Lo mismo ha pasado con el uso de las fibras, especialmente las fibras de acero como alternativa a las armaduras, que están permitiendo pues llegar a secciones, a obtener elementos con unas formas y dimensiones que muy poca gente podría haberse llegado a imaginar hasta hace bien poco. Incluso los pigmentos para poder dar distintas tonalidades. Siempre decimos que el hormigón casi admite todo. Al final es un poco cómo se sepa jugar, cómo se sepan cocinar esas materias primas para poder llegar a soluciones pues que respondan a las exigencias planteadas de partida. Pero también nos hemos apoyado en la mejora de los moldes. Los moldes al final son una parte importante, que a veces pues parece que no queda tan reflejada su importancia, pero la mayoría de elementos que se moldean, pues de alguna manera su adecuación
viene correspondida de poder llegar a reproducir esas formas, y los moldes son una parte, pues como digo, bastante reseñable. Igualmente, pues para conseguir texturas, en el caso de elementos que se busque una mayor estética, etcétera. Incluso las máquinas. Si alguno de vosotros pues es habitual lector de alguna revista especializada, podéis comprobar que muchas de las reseñas de los artículos técnicos que vienen incorporados pues vienen precedidos de la mejora que hay en la capacidad instalada que hay en las propias fábricas. Pues se me ocurre hablar de cortes láser, de reproducción de formas, etcétera. Ya digo que todo esto está en torno al prefabricado. Y de alguna manera yo creo que es importante destacar que la industria del prefabricado de hormigón se ha convertido en un auténtico laboratorio de pruebas, más allá de la obra in situ, que no es tan amiga no da tanto a pie a que se pueda introducir todo este tipo de mejoras, pues por las razones obvias de que es un entorno pues no industrial, las dificultades para poder hacerlo allí y sobre todo la mucha menor especialización de quien debería de ser un laborante improvisado. De tal manera que esto sí que realmente donde se ha llevado a cabo y se ha nutrido el conocimiento para poder evolucionar es en las propias plantas de prefabricados. ¿Y dónde se ha innovado también? Pues en las prestaciones. Un buen ejemplo yo creo que viene resaltado, por ejemplo, en la instrucción EHE que tenemos aquí en España, que en la última versión de 2008, solamente en ese periodo, desde el año 98 de la versión anterior hasta la actual, en 10 años, dobló el alcance de la resistencia que consideraba, desde los 50 megapascales hasta los 100 megapascales. Y esto es fundamentalmente porque son resistencias que donde más se emplean es en prefabricados, por no decir que solamente se utilizan en prefabricados. Siempre hay un salto ahí cuantitativo y de alguna manera eso luego ha quedado reflejado en la propia normativa. También la durabilidad, pero esto lo vamos a dejar más en la parte de la sostenibilidad que veremos a continuación. Y toda esta innovación incluso ha dado pie a que se pueda llegar a concebir productos, a desarrollar productos que hasta hace bien poco pues no había campo para ello. Yo creo que un buen ejemplo podría ser los soportes de los aerogeneradores, que ya con las capacidades instaladas que han ido evolucionando casi diría exponencialmente, pues requieren llegar a obtener unos mástiles de mayores alturas y a partir ya de cierta altura, 75-80 metros, que es lo que ya se viene exigiendo para aerogeneradores de gran potencia, pues el hacerlo en prefabricado de hormigón pues casi ha ido poco a poco desbancando a las soluciones que había anteriormente. Y esto podríamos hablar de muchos otros productos. Yo creo que de alguna manera viene reflejado porque el hormigón da pie a casi reproducir cualquier forma constructiva que se precie, y el prefabricado en muchas ocasiones pues es la solución idónea. Y aquí yo creo que no debemos de cerrar ningún tipo de argumento porque la evolución ha sido y creemos que va a seguir siendo clara en este sentido. Y así para cerrar este primer bloque de innovación, pues yo creo que la mejor manera de ilustrar cualquier argumento es a través de ejemplos. Esto es una pasarela que se llevó a cabo en la ciudad de Alicante, en España, que inicialmente, pues yo creo que por tradición no se contemplaba hacerlo más que en acero, pero por el entorno, por un ambiente agresivo, marítimo, pues se planteó hacerlo en hormigón. No sé si la imagen deja ver muy bien a las claras si es hormigón. Si a mí me ponen, o al menos cuando me pusieron por primera vez la imagen, casi dudaba si se trataba de una sección metálica o si realmente era hormigón. Yo casi diría que estamos hablando de algo intermedio, pero no deja de ser un hormigón de altas prestaciones. En esa tabla comparativa se ve un poco las consideraciones o la diferencia que puede haber entre un hormigón, un elemento hormigón convencional, y un hormigón de altas prestaciones, en este caso reforzado con fibra. El coste del material era muy superior, entre 8 o 10 veces más, pero por contra permitía reducir notablemente las secciones y por tanto aligerar la estructura. Eso conllevaba una mayor velocidad de ejecución. El transporte al final no se requería tanto transporte para llevar las piezas, y sobre todo y especialmente de cara al promotor o a la propiedad, en este caso de una pasarela pública,
pues el que tuviera que invertir o gastar menos dinero luego en el mantenimiento, o sea, fuera esa vida útil. Y esto al final todo viene derivado de toda esta evolución que hemos hablado, especialmente en lo que son los materiales. Y un poco por dar pie a todo esto, yo creo que es importante destacar que el prefabricado es una solución que casi tiene cabida en cualquier construcción que se precie tanto en edificación como obra civil. Ejemplos, pues, porque queden hay de manifiestos en puentes, estructuras. Pues a veces me llama la atención que en escuelas técnicas, que el prefabricado de hormigón se asocie casi simplemente a edificación industrial en la parte estructural. Y vemos que tiene capacidad para estar prácticamente en cualquier campo de aplicación constructivo. Incluso pues, en el caso de elementos no estructurales mucho más conocidos como tuberías, bloques, elementos para pavimentación, traviesas, etcétera, pues ahí está. Solamente hay que salir a la calle y casi los tenemos enfrente. Y pasamos al siguiente bloque de sostenibilidad. ¿Por qué esto de la sostenibilidad o la sustentabilidad, tal y como se conoce el término en Latinoamérica? Sobre todo hay una creciente preocupación acerca del daño y el impacto que produce la construcción en términos generales. Y está claro que hay un margen de mejora todavía notable que sin cambiar nada de base ni hacer construcciones peores sí que se puede contribuir a reducir gran parte de todos estos consumos, dado el tremendo peso y el impacto que tiene la construcción. Y sobre todo yo creo que al final cualquier avance que se produzca siempre tiene que venir o no puede ir en contra de la aceptación por parte de la ciudadanía. Porque al fin y al cabo yo creo que pues yo defiendo una industria, pero cuando salga de aquí soy un ciudadano más y todos vosotros pues puedo pensar lo mismo. Al final necesitamos estar convencidos de lo que nos están planteando va a ayudarnos a mejorar. De tal manera pues que el término sostenible cada vez se emplea más o va ligado más. Aquí también es importante decir que se está procediendo a cierto abuso en su empleo y que de alguna manera hay que limitar. O sea, no hay cosas sostenibles o hay construcciones totalmente insostenibles. Siempre hay grados de mayor o menor sostenibilidad. Pero espero dejar un poco con algún ejemplo plasmado. Aquí un poco, pues, para aquellos que sean más profanos acerca del término y no terminen de entenderlo, porque muchas veces viene muy ligado a la parte medioambiental, cuando es algo más, pues se basa fundamentalmente en ser óptimos, en ser eficientes con lo que hacemos. De tal manera, bueno, que de manera ilustrativa lo que se pretende es ir hacia una construcción más sostenible que la que hemos entendido hasta ahora. Pero siempre me gusta añadir esta definición, que es una definición mía, personal. Yo entiendo la construcción sostenible como una construcción hecha de manera razonable, aplicando el mayor sentido común. O sea, esa construcción que nuestros antepasados pues, llevaban a cabo, sobre todo porque no había pie a otra cosa. No había posibilidad de, por ejemplo, si estamos en España, traer madera del Brasil. Ni había capacidad ni siquiera era una posibilidad que alguien tuviera en mente. Ahora sí es posible. Y eso, pues, no solo con este ejemplo, con una multitud de ejemplos, pues hemos atendido a una construcción, pues, de alguna manera disparatada y que tiene que volver a recuperarse parte de ese sentido común, ese razonamiento lógico que se hacía hasta no muchos atrás. Con lo cual yo creo que habría que dejarnos de apelativos, de calificativos adicionales y llamarle realmente construcción. Es decir, que partimos de una construcción que ha sido realmente insostenible a una construcción, recuperarla otra vez. ¿Y qué puede aportar el prefabricado de hormigón en toda la extensión de la palabra en este enfoque que cada vez va adquiriendo una mayor importancia? Yo destacaría tres argumentos o tres atributos principales. El primero de ellos, yo creo, y sobre todo en la parte más de edificación, es la vertiente energética. El hormigón de alguna manera es un material artificial que simula un material natural como es la piedra, mucho más económico y que tiene una capacidad inherente que es la inercia térmica.
sobre todo si se sabe utilizar y distribuir de manera óptima, se puede ayudar a mejorar notablemente las necesidades energéticas que tienen los edificios, y es algo pues que ya es un problema que yo creo que está en boga de todos, y no hay día que escuchemos algo al respecto. ¿Y qué es la inercia térmica? Vamos, para aquellos que desconozcan lo que supone la inercia térmica, de alguna manera es la capacidad que tiene un material, en este caso el hormigón, para amortiguar las oscilaciones térmicas que pueda haber en el interior de un edificio en función de cómo evolucione en el exterior. Es decir, de alguna manera ralentiza ese impacto y lo atenúa. Y eso, aunque no tengamos hoy tiempo para ello, de hecho pues estamos a punto de publicar un artículo al respecto donde entramos en más detalle sobre lo que es el concepto y cómo el prefabricado de hormigón se puede utilizar de manera óptima. De alguna manera esto luego se deriva en un menor consumo de energía. Un menor consumo de energía al final supone menos gasto para los usuarios, supone también que emitamos menos o necesitemos menos fuente de energía y por tanto las emisiones de CO2 sean menores, y especialmente que los hogares pues, estén en unas condiciones interiores térmicas más estables, con lo cual pues, eso vendrá beneficiado en nuestro confort interno. En cuanto a la durabilidad, otro de los grandes atributos, yo creo que aquí nadie duda en cuanto al valor que tiene. Las reglamentaciones en general, citaba la EH, que es la que tenemos aquí en España, ya lo reconoce directamente permitiendo una reducción del recubrimiento de 5 milímetros, que en algunas piezas pues, pueden suponer muchos kilos de aligeramiento y por tanto un menor coste. Y esto al final es un reconocimiento explícito que viene de que estamos hablando de productos mucho más controlados. Algo tan obvio como el uso de los separadores para garantizar los recubrimientos, pues donde realmente se utilizan de manera directa, especialmente porque es el propio prefabricador el primer interesado en asegurar esos recubrimientos de las armaduras, pues de alguna manera queda luego reflejado en ese reconocimiento de las distintas reglamentaciones. Pero también se utilizan mejores materiales. Al final, un material con unas mejores características resistentes, pues a priori va a ser más durable, las dosificaciones están más controladas, los elementos están más optimizados desde el punto de vista mecánico, el uso del pretensado pues está mucho más extendido, y al final todo esto yo creo que ya nadie o pocos dudan acerca de su valía, y esto no es nada novedoso y es casi esperable que cualquier, sobre todo en elementos estructurales, la vida útil esperada pues supere con creces la mínima exigida en los distintos códigos. Ya digo que especialmente en aquellos códigos estructurales. Y por último, por destacar otro atributo al respecto de la sostenibilidad, es la capacidad de reciclaje. Esto es algo que viene también reconocido especialmente en los métodos de evaluación de la sostenibilidad más recientes, como citaré ahora justo a continuación. Tanto el hormigón como el acero son potencialmente reciclables. Incluso el agua que se genera o se pierde en la propia planta se puede reaprovechar. Tenemos casos de empresas que han hecho alguna instalación que permite aprovechar, por ejemplo, el agua de lavado de las cubas para volverlo otra vez a introducir. Y esto igual cuando hay poco volumen, pues no es un coste, pero cuando hablamos ya de volúmenes de fabricación importantes, pues puede ser realmente competitivo y merece la pena hacer una inversión para ello. Y esto también se reconoce en las distintas normas. Las piezas incluso se pueden llegar a reutilizar. Y ya digo, todo esto viene de alguna manera determinado en estas evaluaciones de la sostenibilidad. Esto es una imagen que ilustra lo que sería el análisis de ciclo de vida de un producto en todas las etapas, que es en lo que se están basando las futuras declaraciones ambientales del producto, que de alguna manera vienen a medir todos los impactos medioambientales que tienen los distintos productos. Y en el caso de los prefabricados de hormigón creemos que se nos abre una puerta muy interesante cuando realmente
digamos cómo estamos a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta incluso la posibilidad de utilizar las piezas, ya bien por sí mismas o para procesarlas y reintroducirlas en un nuevo proceso. Y como decía, por ilustrarlo de alguna manera, ejemplos sostenibles, pues hay numerosos. Podemos estar viendo una obra y por sí sola no verla como sostenible, pero sí que tiene la posibilidad de calificarla así. Esto es un edificio, por ejemplo, rehabilitado recientemente en Barcelona, un edificio de 40, 50 años, y que los propios vecinos pues decidieron modificar la fachada. Y se ha hecho un aplacado integral con placas de hormigón polímero. Esto pues ha supuesto una mejora notable de las condiciones de habitabilidad, una mejora de la eficiencia energética, incluso ha conseguido que los inmuebles se revaloricen. ¿Alguien lo puede entender como sostenible? Yo sí lo veo de esa manera. Más ejemplos. ¿Podemos decir que un parking es sostenible y otro parking es insostenible? Es un ejemplo que para aquellos que me habéis escuchado en más ocasiones, pues siempre lo presento. A nadie se nos escapa cuando entramos en un parking, a veces tenemos serias dificultades para poder circular, atravesar el mismo hasta llegar a la plaza que nos corresponde. Bueno, esto igual, si tuviéramos en cuenta el propio confort nuestro y buscáramos soluciones que de alguna manera eliminaran todo esa maraña de pilares, columnas que nos solemos encontrar en los distintos parkings, pues evitaría esos problemas cotidianos que tenemos por la mañana cuando salimos y por la noche cuando volvemos a casa. Pues hay soluciones. La placa alveolar, por ejemplo, es una de ellas. ¿Se podría utilizar más por sentido común? Pues sí. Por sostenibilidad, pues como decía, al final estamos hablando de lo mismo. Y sobre todo yo creo que al final aquí la industria tiene que ser consciente del potencial que tiene para hacerse valer. Y razones para ello tiene. Pongo este ejemplo de la Asociación Americana, que para motivar a sus empresas asociadas, pues desde hace años tiene unos premios que concede y estimula esta apuesta seria por ser más eficientes y dar una imagen, mejorar la imagen que se pueda tener en este sentido de cara al mercado. Y es algo que obviamente se va a demandar y en algunos casos se empieza a demandar. Poder justificar la manera en que encajas en este marco en el que se demandan soluciones que realmente sean sostenibles, tal y como iba indicando. Pero todo esto hay que medirlo. No nos vamos a detallar de esto, incluso pues ya me atrevo a adelantar alguna futura presentación, lo hicimos ya en el pasado, pero esto está evolucionando de tal manera que igual hay que detenerse nuevamente los distintos códigos, reglamentaciones. Yo creo que los pioneros en este caso han sido las herramientas BRIA, LEED, que evalúan la sostenibilidad de los edificios, pero hay otras. En Europa se está trabajando en ese sentido y nosotros pues estamos ahí haciendo una apuesta clara para que seamos reconocidos. Y el último bloque vamos a hablar de la metodología BIM. La metodología BIM, que es algo, no voy a decir novedoso, pero que sí que ha cogido una importancia, yo creo que brutal en los últimos 2-3 años, porque simplemente es acceder a Internet y ver que hay mayor número de mensajes. Bueno, ¿qué es esto de la metodología BIM? La metodología BIM no deja de ser un modelo de construcción que se apoya en distintas herramientas, en los software que cotidianamente se utilizan para llevar a cabo cualquier construcción, pero de alguna manera obliga a que todo el proceso, desde el principio hasta el final, desde que se lleva a cabo el proyecto hasta que se construye, esté todo coordinado, esté todo integrado. No lo que tenemos costumbre de ver, que al final el proyecto es una etapa y la ejecución acaba siendo otra que poco o nada tiene que ver en muchas ocasiones. Esto al final obliga a que haya una integración total desde el principio. De alguna manera, para ilustrarlo, yo creo que esto sería, como ya hace poco, un poco el mismo salto que hubo anteriormente del croquis a mano al CAD, a los programas de diseño en ordenador. Esto sería un nuevo salto, o sea, del 2D al 3D. Incluso alguien apunta que es el 4D, el 5D, esto de las 5 dimensiones,
es porque podemos ver los elementos, podemos ver la construcción y además va todo con la información, todas las características técnicas, precios, planes de obra. Y esto realmente, ¿qué tiene que ver con la prefabricación? Pues poco o todo tiene que ver. El modelo de la prefabricación, como decía al principio, que tiene su razón de ser cuando se decide en proyecto, esto es un modelo que yo creo que la industrialización, en toda la extensión de la palabra, pues es el que mejor se adapta, más allá de la construcción más convencional, que está más habituada a los cambios sobre la marcha y en la cual hay decisiones que van modificando a medida que tanto el proyecto como la construcción van avanzando y que en otros aspectos pues no se tiene en cuenta. La prefabricación no es que no permita, pero es poco, se viene poco a que eso suceda. Y el BIM casi sugería hace poco que la I de información la pudiéramos sustituir o dobláramos la I y habláramos también de industrialización, porque viene a encajar en ello. Y de alguna manera esto ya empieza a demandarse. Como ejemplos así más cercanos, el Reino Unido, por ejemplo, el año que viene se ha aprobado una ley por la cual todos los proyectos públicos a partir de cierta entidad, no recuerdo la cuantía, pero creo que era a partir de 2 millones de libras, obligarán a que se hagan conforme a BIM, pero ya se están haciendo. En Francia creo que es en 2017, aquí en España la ciudad de Barcelona y la Generalitat de Cataluña han aprobado para que a partir de 2018 también se haga y ya empieza a verse unos primeros ejemplos que yo creo que ya ponen de manifiesto que esto es una metodología imparable y que ya no va a haber vuelta atrás. Yo creo que aquí tenemos mucho que decir. O sea, esto pues hemos hablado ya en más ocasiones que, como decía al principio, que la prefabricación hormigón, como variante industrializada de la construcción hormigón, pues tiene una serie de connotaciones que obligan o deberían de motivar que se tratara de manera independiente como una alternativa que puede tener su lugar dentro de la construcción y separarla de la construcción en hormigón tal y como la hemos conocido tradicionalmente. Yo creo que hay ejemplos de eso. Todo esto pues queda ilustrado, pero esto no es el BIM, pero esto es la diferencia que hay con la construcción más convencional. Y como ejemplo de industrialización y que se puede hacer en BIM, pues este estudio que se hizo hace unos años en Brasil, en el cual se medían todos los residuos que se generaban en un edificio tradicional con respecto a un industrializado. Pues salía aproximadamente el 30%. Y el autor decía que de cada 3 edificios que se hubieran hecho mediante métodos tradicionales, pues los residuos generales nos hubieran permitido haber levantado 1/4. Yo creo que esto nos debe obligar a reconducir la forma de trabajar. Y un poco por ir cerrando ya la intervención, yo creo que me he adecuado al tiempo previsto. Esto nos pone deberes a la industria. O sea, la industria, en primer lugar, y nosotros, yo como parte de una asociación empresarial aquí en España, pues tratamos un poco de hacer partícipes, de hacer ver a nuestras propias empresas del potencial que tienen y hacer valer esos argumentos y que evolucionen, que innoven, que sepan vender el producto dentro de todas estas exigencias crecientes como las que íbamos diciendo. Pero esto, como digo, nos obliga a hacer deberes, nos obliga a ponernos al día y a evolucionar. Y hay que cambiar, obviamente, la mentalidad. Esto pasa inevitablemente pues, por ir más allá. Hablábamos antes de todas estas innovaciones que ha habido, por ejemplo, en las materias primas. Ha habido un vínculo fuerte y entiendo que lo va a seguir habiendo con estas industrias, con la industria cementera, con la industria química. Y eso va a seguir yendo incluso, pues también podríamos ir más allá con las propias universidades para seguir llevando a cabo proyectos de investigación en el futuro, mejorar y ir adecuándonos a esas exigencias porque yo creo que el mercado en general y sobre todo la ciudadanía cada vez va a ser más exigente en este sentido. Y bueno, un poco ya que la oportunidad de hoy nos la daba Estructuralia para dar esta charla, pues
todo esto, si tiene futuro, va a venir en buena medida motivado porque los profesionales o los futuros profesionales conozcan las capacidades de los materiales. Lamentablemente yo creo que es una laguna que el sector pues poco a poco va tratando de subsanar. Pues el prefabricado hormigón ha sido una pequeña parte, incluso en alguna escuela técnica pues está fuera de los programas académicos, pues ir poco a poco tratando de implementar todas esas cuestiones, todas esas particularidades que tiene el prefabricado de hormigón y para que se vayan conociendo, porque será la única manera de que el sector sea en el futuro realmente competitivo y termine de despegar. Bueno, me atrevo a poner un poco aquí el máster. Yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Llevamos ya, creo que esta que va a arrancar es la 4ª edición. Empezamos el pasado mes de septiembre de la maestría de prefabricados que hacemos conjuntamente con Estructuralia, que tiene 4 cursos y bueno, toda esa información que está ahí. Y como creo que, no sé si he sido tan preciso con los minutos, pero creo que, al menos por mi parte, lo que quería contar hoy se ha contado y bueno, ahora solo espero que, primero, que haya sido interesante, que lo veremos ahora en función de las preguntas que reciba y bueno, como decía al principio, mi correo electrónico, mi teléfono lo tenéis para plantearme cualquier consulta, tanto ahora como más adelante y ya digo, compartir cualquier reflexión o comentar cualquier cosa relacionada con el sector que consideréis conveniente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar paso a las preguntas. Para ello tenéis una mano que la veréis todos y bueno, pues yo iré dando paso dependiendo del orden que vaya viendo de manos. Entonces, se abre el plazo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que pulse la mano. Juan Mavilca nos pregunta, ¿desde Andeces se va a promover algo con BIM? Alejandro, te doy la palabra. Sí, de hecho, Juan Manuel, vamos, es una empresa asociada nuestra. Llegamos a un principio de acuerdo hace unos meses con una entidad aquí en España que desarrolla galerías de elementos en BIM. Ya tiene distintos materiales y yo creo que es lo primero que debe de hacerse, que los fabricantes traduzcáis, que vayáis poco a poco transformando toda la gama, todo el catálogo de elementos que tenéis a este nuevo lenguaje, porque es que más pronto que tarde os lo van a empezar a demandar. Pero no obstante, tomo nota y en cuanto pueda volver otra vez a ponerte en contacto con esta empresa. Vamos, de hecho, la próxima semana se celebra en Barcelona la anterior feria Construmat y hay un montón de eventos. O sea, el BIM es algo imparable y yo creo que cada vez tiene mayor presencia, mayor demanda y hay que estar ahí. Y sobre todo porque el prefabricado encaja perfectamente en ese nuevo modelo de actuación. Pero interesante que lo plantees. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas, no sé si es bueno o no. Vamos a ser positivos y creer que es bueno. En cualquier caso, como digo, tenéis ahí mi contacto y yo estaré encantado de poder atender porque será sintomático de que todo esto es interesante, vamos. El hecho de que estéis ahí detrás, pues ya da lugar a ello. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Damos por finalizada esta videoconferencia. Lo dicho, tenéis el contacto de Alejandro, tenéis el contacto de Estructuralia. Os voy a enviar esta videoconferencia. Mi nombre es José Polanco y tenéis todos mi correo también. Cualquier consulta me podéis escribir tanto a Alejandro como a mí. Os quería recordar, como decía antes Alejandro, que bueno, pues toda la información, en caso de que queráis consultar nuestra maestría, está en nuestra página web y en la página web de capacitación prefabricados.
rover.com. Por tanto, bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.